Listo. Así que vamos a empezar con la película que esta vez nos toca ver, que es Whiplash. Y me gusta mucho esta frase de Whiplash que es, exijo a la gente más de lo que espera de ella. Lo considero absolutamente necesario. Conforme tú ves la película, vas creando como tu propia perspectiva, tanto sobre todo de la ideología de Terrence Fletcher. Porque Fletcher, la verdad, es un hijo de puta, pero puede llegar a entender sus motivaciones, sus motivos del por qué hace las cosas. Pero vamos a empezar. Antes de hablar más a detalle de la película, vamos a hablar un poco acerca del director, de la mente maestra detrás de esta obra, que es Damien Chazelle. Damien Chazelle, que es conocido, su nombre de pila es Damien Charles Chazelle. Él nació el 19 de enero del 85 en Providence, Rhode Island. Tiene la nacionalidad americana, aunque sus padres, o su papá sobre todo, tiene esa descendencia francesa. Entonces, por eso de que sale su nombre y su apellido Chazelle. Pero él, Chazelle, pues toda su vida ha vivido en Estados Unidos. Tiene como toda esa escuela de Estados Unidos, desde los bellos Hollywood, que hablamos de la época dorada, que son los musicales, las grandes producciones, la belleza y demás. Pero aquí vamos a ver algo interesante de Chazelle, que poco a poco lo vamos a ir relacionando con su obra. Vemos de que él tuvo una formación como baterista de jazz en Princeton High School. Él, él siempre dijo que está enamorado del cine. El cine era su gran amor, iba a dedicarse a todo esto. Pero hubo una etapa en la secundaria que se acercó al jazz y como que vio potencial y quiso adentrarse en este mundo. Aparte de que el jazz siempre le pareció algo excitante por el hecho de grandes intérpretes, como fue el caso de Charlie Parker, de Frank Sinatra y entre otros. Además de que el jazz era muy popular en los musicales, y esto los musicales también lo va a llevar a hacer grandes obras que más adelante conoceremos como es La La Land. Pero él se dio cuenta de que en sí la música no era lo suyo, de que sí se le daba, pero pues no veía como que algo más allá que de un simple baterista. Entonces fue cuando decidió regresar al cine. Pero esa experiencia como alumno de música de jazz, su instructor, en ese caso profesor, era muy estricto, era muy duro. Y nos comenta que de ahí nace la idea de Terrence Fletcher. Y pues antes de seguir con sus estudios de cine y todo, pues terminó su carrera en Harvard, que estudió en visuales y ambientales. Y ahí en la carrera conoció al que es su gran amigo, gran colega y sobre todo su colaborador musical, que es Justin Hurwitz. Ahí conoció a Hurwitz, que empezaron a trabajar desde los inicios de Chazelle como director hasta la actualidad, ahorita con su más reciente película que fue First Man. Y ahorita viene si no me equivoco, su sexto largometraje, que es The Babylon, pero pues todavía no hay mucha información de esa. Y como les digo, su primer trabajo como director y guionista fue Guy and the Miley on the Park Bench. Esa fue su primera película como tal, ya él como director y como guionista. Él siempre tenía como esta visión, estas ganas de ir a Hollywood, porque decía que en Hollywood se hacían los sueños, podías hacer lo que te propusieras porque tenías los medios, tenías el talento, pero una limitante pues es el dinero. No tenía dinero como para producir sus grandes trabajos. Entonces fue cuando empezó a nada más trabajar como guionista, vendió sus guiones, y aquí vemos que pues fue un importante colaborador en películas como The Grand Piano, una producción española, también como Avenida Cloverfield, también aportó sus guiones, y todos sus ahorros pues fue sacando para sacar sus largometrajes. Y Guy and the Miley in the Park fue su primera película que justamente nos habla de un músico de jazz. Y aquí estamos viendo la tendencia de Chazelle de retratar músicos de jazz, de retratar el jazz como un modo de vida, las ambiciones del hombre, cómo es su comportamiento, las relaciones, sobre todo personales y amorosas. Aquí todo lo vamos a ver en Chazelle. Y después de todo su gran trabajo, obtuvo su primera nominación al Oscar con Whiplash, justamente, que fue a Mejor Guión Adaptado. La categoría de mejor guión adaptado se refiere cuando tú tomas
o creas tu guión a base de algo ya hecho. Pero en el caso de Chazelle fue muy curioso porque él, por así decirlo, adaptó ese guión de su mismo trabajo, porque Whiplash nace como un cortometraje, no como un largometraje como lo conocemos, y de ahí continuó la obra, por eso lo pusieron como mejor guión adaptado, pero pues muchos discuten que de verdad eso era un guión original, porque al final de cuentas la obra era de Chazelle, no era de alguien más. Y como un plus en su carrera, pues fue el director más joven en ganar el premio Oscar por dirección. Eso fue por La La Land. Lo ganó a los 32 años y es actualmente pues, el director más joven en ganar esa categoría. Y esta frase de Chazelle, que ha impactado las nuevas tendencias directoriales, sobre todo en Estados Unidos, porque el cine tuvo varios cambios, y sobre todo el americano, porque antes era, como les decía, grandes producciones, vanidad, lujos y todo, pero fue hasta que apareció John Cassavetes. John Cassavetes es el padre fundador, por así decirlo, del cine independiente americano. Y de ahí, después de Cassavetes, nacen las grandes obras, como fueron El bebé de Rosemary de Polanski, nacieron los western y todo eso. Pues ahí fue como toda esa mezcolanza, por así decirlo, entre lo lujoso a lo independiente. Y esta frase hecha acerca dice: Hollywood es un lugar que te puede hacer sentir muy impaciente, y yo ya soy impaciente por naturaleza. Y es lo que vemos de Hollywood, sobre todo, que puedes triunfar algún día, al día siguiente a lo mejor estás otra vez abajo, y así se va. Y justamente todo eso lo va a reflejar en sus obras. Y aquí en Whiplash es el claro ejemplo de esa impaciencia que puede tener el ser humano. ¿Cómo surge Whiplash? Como les digo, Whiplash fue escrita y dirigida por Chazelle. Y en Estados Unidos tienen algo que se conoce como la Blacklist. La Blacklist es, o sea, como dice su nombre, es la lista negra. Es esa lista de aquellos trabajos que no pudieron ser, que pudieron ser el nuevo hit, pero no lo lograron. Ya sea porque no hubo quien los financiara, porque a lo mejor el trabajo no estaba hecho, pero estaba la idea y demás. Y Whiplash fue parte de esa blacklist. De hecho, muchos dicen que encabezaba esa blacklist porque tenía todo el potencial, pero la gente no veía potencial justamente en el joven Chazelle. Una, porque no tenía experiencia; otra, porque decían que el guion era bastante pretencioso, que buscaba tantas cosas con tan poco. Y ahí fue cuando nace Whiplash. Y como les comentó, nació como un cortometraje. Entonces lo que hizo Chazelle fue agarrar sus recursos y creó Whiplash como un cortometraje. Y lo estrenó en el Festival de Cine de Sundance. Sundance siempre se ha caracterizado por apoyar al talento joven. De hecho, Harvey Weinstein, de las pocas cosas buenas que hizo el hijo de puta, fue crear el Festival de Cine de Sundance con sus colaboradores. Y el Festival de Cine Sundance lo que permite es dar ese espacio, esa manera de los jóvenes actores, directores, productores, fotógrafos, lo que sea, expresar su arte. Y aquí justamente Chazelle llegó y expresó Whiplash. Agarró 15 páginas de guión que tenía y convirtió ese cortometraje en 18 minutos. En ellas se encontraba ahí J.K. Simmons. J.K. Simmons siempre estuvo contemplado para el proyecto, pero Miles Teller no estaba como tal en el cortometraje. Era otro actor, si no me equivoco, se llamaba John Lee Smith, no recuerdo muy bien, pero él hacía el papel de Andrew en este caso. Y al proyectarlo en Sundance, tener todo este apoyo de la gente y demás, pues llega como tal la propuesta de Bot Films, de Blumhouse Production. Blumhouse también siempre se ha caracterizado por apoyar el cine independiente, y ya con este presupuesto de 3.3 millones para hacer realidad esas 15 páginas, envolverlas en un guión de aproximadamente, si no me equivoco, 100, 120 páginas más o menos, porque por lo regular una página equivale a un minuto de película. Puede tener sus variaciones, pero eso ya depende del director y el guionista. Y llega a su estreno en festivales el 16 de enero de 2014, justamente en Sundance, donde nace Whiplash. Ahí se consolida como el largometraje en Sundance, pero también tuvo mucha repercusión en Cannes. Y cuando triunfas en Cannes, en Berlín o en Venecia, tu película está para estar entre las mejores de la historia, para ser recordada y todo.
porque esos tres festivales son los más importantes del cine independiente y del cine en general, lo que es Cannes, Venecia y el Festival de Cine de Berlín. Ya después viene Sundance, viene Tribeca, viene el Festival de Cine de Morelia y entre otros. Y ya como tal, Sony Pictures se encargó de hacer la distribución global de Whiplash. Y tenemos este legado de Whiplash, que ya como tal tuvo su estreno mundial el 7 de octubre de 2014 con una recaudación de 49 millones de dólares. Obviamente fue un éxito para las productoras, ya que 3 millones, literal, casi lo multiplicaron por 17, si no me equivoco, lo que ganaron. Entonces fue un gran éxito. Y dentro de sus palmares tienen 50 premios en total, entre festivales y grandes premiaciones. Como ya les comentaba, ganó el premio del Gran Jurado en Sundance, el premio del público también en Sundance, y como tal en Oscars gana el mejor montaje, que Tom Cruise le da esta personalidad a la película que vamos a ver, gana mejor sonido, que era más que obvio, y gana mejor actor de reparto con J.K. Simmons, que también más adelante vamos a hablar un poco de su personaje. Y como les decía, tenemos a estos dos grandes que hicieron a la película y que le dieron esa personalidad. En este caso tenemos a Tom Cruise, que fue el editor y el que se encargó del montaje, que fue un montaje tan precioso, obviamente por reflejar la obsesión, ¿saben? Porque vemos esos planos, detalles, todas esas secuencias que obviamente te hacen ir en un frenesí, sientes como obsesionado, sientes toda esa locura, pero también lo mezclas con la música, con los sonidos, con todo, ahí lo vamos a ver reflejado. Al momento de, por ejemplo, Andrew toca la batería, o cuando la orquesta se prepara para tocar, o en esas escenas donde Andrew está desesperado y llega al límite, y todos esos detallitos tan cuidados que vamos a ver cómo Chazelle va hilando su historia, y Cross le dio justamente esa coherencia, le dio esa forma, mientras que Horwitz, como les comenté, el gran amigo de Chazelle, crea la banda sonora, crea la música, que sin duda alguna es icónica, es la más recordada de todos los tiempos. Y aquí está el jazz, porque el jazz, como dicen, está abierto para expresarse, para sentirse de una manera diferente, dejar un poco de lado como lo cuadrado. Aquí el jazz tiene otra perspectiva y sobre todo te lleva por este frenesí, la sangre sobre todo te empieza a hervir, corre más rápido por tus venas y obviamente las lágrimas y sangre, que es lo que más vamos a ver en Andrew y en las demás personas implicadas aquí. Y vemos estos dos, que sin duda alguna es el corazón y todo Whiplash, que es el alumno y el aprendiz. Tenemos a J.K. Simmons por un lado, tenemos a Miles Teller por el otro lado. J.K. Simmons llega como Terence Fletcher y Miles Teller llega como Andrew Newman. Como les digo aquí, el alumno y el aprendiz. Entonces, el mentor, que en este caso sería J.K. Simmons, como les digo, es el que lanza el platillo. Es esa analogía que vamos a ver más adelante al momento de que habla con Andrew. En este caso, J.K. es por así decirlo, el superior, el que está arriba, es el que sin duda alguna tiene los argumentos suficientes para decir que él es el maestro, que es el mejor. Por el otro lado tenemos al pupilo, que aspira a ser el nuevo Charlie Parker, el inseguro, el que busca algo, el que sobre todo en la película vamos a ver temas muy interesantes que para no spoiler ahorita, pues lo vamos a abordar con calma, pero estos dos son polos muy opuestos, solo chéquense en la forma de vestir. Por un lado tenemos a Fletcher, que viste prendas oscuras, representando a lo mejor algunos como la maldad, o obviamente el negro que impone bastante, como si fueras el superior. Por el otro lado tenemos a Andrew, el oscuro, el claro, que puede reflejar como la esperanza, que la inocencia sobre todo, pero también puede representar como lo maleable que puede ser, porque el negro es difícil de malear, por así decirlo, de combinarlo o de generar nuevas texturas a partir de él, o igual nuevas tonalidades. Y de los claros es más fácil ir forjando algo, y justamente es como uno de los principales puntos que empiezan a reflejar con tan solo las personalidades de ellos, que uno, por así decirlo, es el negro y el otro es el blanco.
Y justamente llegan estas preguntas que van a siempre circular por nuestra cabeza a lo largo de la película. Yo creo que la más importante es esta. ¿Qué significa el final de Whiplash? ¿Cómo lo vamos a entender? ¿Tenía razón Fletcher? Creo que este es hablando de temas morales y como tal, ¿era necesario todo esto para llegar al éxito? Y la otra pregunta que lleva las primeras dos, ¿de verdad surgió el nuevo Charlie Parker en Andrew? Pues vamos a ver más a detalle cada uno de esos puntos para entender estas preguntas. Antes de continuar, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario de lo que se ha dicho? O como tal, ya empezamos con el análisis profundo. Si no hay nada, pues continuamos con el análisis. Igual, si quieren participar o quieren aportar algo, pueden interrumpirme en cualquier momento. Entonces, nada más que... shit. ¿Sí me escucho todavía, verdad? Sí, amigo, si te escuchas. Ok, gracias. Es que me marcó algo aquí, pero creo que ya. Ok, vamos a empezar con esto que es el inicio de la obsesión. La primera escena de Whiplash vemos justamente en plano superior izquierdo. Tenemos a Andrew, parecido que está encerrado, que está enmarcado. Pero aquí lo que vamos a entender es que no estamos viendo solamente a Andrew ahí. Lo que nos queda de esta escena es que con poco a poco nos vamos acercando a Andrew, poco a poco vamos entrando a la mente de Andrew. Vamos siendo parte de toda esta obsesión, de estas aspiraciones y sueños que tiene él. Pero justamente en este momento, como vemos en el plano inferior derecho, tenemos a Andrew viendo hacia el horizonte, viendo que algo se acerca. Y es justamente Terence Fletcher, que se acerca. Y como les comentaba, la cámara nos hace esta analogía de que nosotros poco a poco nos vamos a meter a la mente de Andrew, pero justamente también Terence Fletcher se mete a la mente de Andrew. Ahora, Fletcher ya es parte de Andrew, sin que, o sea, él no lo exigió ni nada, sino, por así decirlo, llegó y entra con facilidad porque Andrew es inseguro, porque Andrew no es una persona de carácter, como vemos, no tiene amigos, no tiene una autoestima que digamos estable. Y es justamente aquí que se emociona porque admira a Terence, quiere ser como él, quiere triunfar y sabe que, que para poder triunfar tiene que aprender del mejor, que en este caso es Fletcher. Pero vemos obviamente la actitud de Fletcher, una actitud arrogante, una actitud, como decía, de muy hijo de puta. Y aquí vemos justamente la primera característica fuerte de Andrew, o el primer deseo, que es querer la aprobación de Terence Fletcher. Y es algo curioso porque en teoría las películas inician, o así vaya la redundancia, con un inicio, pero aquí la película ya nos pone en el clímax, porque no hace falta conocer a Andrew, o sea, nunca nos enseñan cómo llegó ahí, cuáles son sus aspiraciones y todo, porque ya no es necesario, porque la película ya te da por sentado todas las bases. Es como si la película, como tal, empezara a la mitad, porque ya sientes obviamente el conflicto, ya sientes hacia dónde quieres dirigir la película desde un inicio. Y es algo nuevo en cuestiones de narrativas, porque las narrativas, como les digo, siempre se basan en presentarte a los personajes en tu inicio, luego tu conflicto y clímax en el medio y la resolución al final. Pero aquí como tal se brinca en el inicio para darte el clímax y conoces a los personajes de paso. Eso todavía lo mantiene en esencia, pero con este cambio ya te están dando a conocer el ritmo de la película, que es un ritmo muy acelerado, no mal hecho, súper acelerado, que siempre te va a mantener al filo del asiento. Y como le decía anteriormente, tenemos dos polos opuestos, pero con una misma meta. Todavía en la película no sabemos las metas, pero nos estamos imaginando porque Andrew, obviamente, al empezar a tocar la batería, pues quiere impresionar a Fletcher. Esa es como su meta impresionarlo y ser de los mejores bateristas, que luego con cada
minuto que muestra la película lo reafirma. Y Fletcher no sabemos cuál es su meta, simplemente lo vemos ahí como, por así decirlo, el impedimento, el villano. Pero más adelante vamos a ver que él también tiene una meta con todo esto. Y por eso les digo que pareciera que son diferentes, pero siguen siendo personas que comparten una pasión. Y lo que les comentaba con el color. Aquí tenemos a Terrence de negro, perdón, y a Andrew de blanco. Se podría decir que Terrence sigue estando arriba que Andrew. No lo ve como un igual, porque, o sea, nunca lo dice por su nombre ni nada. Ahí es el primer encuentro que nos está dando una base, pero a la vez nos está dando ese clímax de la historia. Y después conocemos las aspiraciones. Vemos justamente la vida de Andrew, que es, como les digo, un muchacho promedio que está estudiando en Schaefer, una de los conservatorios más importantes de Estados Unidos, pero obviamente pues no tiene como la mayor suerte, como les digo, no tiene amigos. Luego también se ve la escena cuando llega a su apartamento, que está todo el ambiente y demás, pero él no es parte de, es como que se sintiera raro y así lo demuestra la película, con esa tonalidad verde, que aunque muchos conocen como que el verde refleja esperanza o vida en muchas cosas, aquí en el cine también representa como la melancolía, como la soledad. Y aquí vemos muchos tonos verdes y amarillos que obviamente acompañan a esa melancolía, esa depresión. Y aquí lo vemos en Andrew. Y por ejemplo, aquí estamos viendo, es ya después de todo esto que se ha aceptado, que de verdad impresiona a Terrence, pues como tal, lo empieza a llamar. Y aquí tenemos, obviamente, más acercamiento de los personajes. Por ejemplo, Fletcher vemos que tiene respeto y miedo. La gente lo ve y se caga, literal. Tan solo esa escena cuando llega así bien padrote, volviendo a la puerta y empieza a decir, tú empieza a tocar esto, empieza a tocar esto, y lo hace por el respeto y el miedo que tiene. Es perfeccionista, se ve también en cómo llega, cómo acomoda las cosas, cómo sigue su rutina y todo. Y ahí vemos la exigencia que le pone a su orquesta, vemos el carácter que tiene. Y todo esto lo condensamos en el maestro que es Terrence Fletcher. Y el otro lado tenemos a Andrew. Como decía, tenemos en seguridad, tan solo cuando llega Ryan, el pelirrojo, cuando todavía está con la otra orquesta, pues en seguridad de que no es querido por todos y luego lo demuestra, que busca aprobación, siempre ha buscado esa aprobación y más adelante se ve muy palpable, pero tiene talento, tiene sueños y todo eso lo convierten en el pupilo. Y aquí, como les decía, conocemos la anécdota de Charlie Parker, porque Terrence le da esa oportunidad de formar parte de su orquesta, lo invita, parece que todo va bien, pero al contar la anécdota de Charlie Parker, nos estamos dando cuenta de lo que o sea, nosotros escuchamos eso y suena como que algo muy absurdo, hasta no lo podemos creer que cómo es posible que lanzaron un platillo a Charlie Parker. O sea, como que dices, ok, a lo mejor la película quiere hacer como esa referencia porque pues, se les hace interesante. Y como dice Terrence, vamos a divertirnos. Y literal, viene la diversión. Porque aquí conocemos como tal quién en realidad es Fletcher y qué es lo que buscaba al contarle esa anécdota o esa experiencia a Andrew de, obviamente, la historia de Charlie Parker. Y aquí vemos que justamente, primero Fletcher demuestra que es como un maestro comprensivo, de tú toca, vas bien, luego dices, oh, tenemos un pequeño error otra vez, y así lo hacen una y otra vez. Y es aquí cuando pierde la paciencia, o más bien deja ese lado y empieza el verdadero Terrence Fletcher a salir a la luz. Ese maestro exigente que te lleva al límite, con un gran carácter y, como les reitero, con un gran hijo de puta. Y aquí lo vemos justamente cómo lleva al límite a Andrew. Y es aquí cuando muchos tienen esos juicios morales y de verdad era necesario como lanzar una silla a Andrew, acercarse a él, burlarse de su pasado porque su mamá lo dejó, o por el trabajo de su papá, o empezar a bofetearlo y demás. O al decirle esta frase que sin duda alguna creo que a muchos nos quedó, que es de no me jodas, eres de los que derrama una sola lagrimita, ¿acaso te parezco un arco iris doble? Yo creo que todos los diálogos de Fletcher son muy icónicos por lo crudo y duro que es,
pero todavía no conocemos sus metas. O sea, a lo mejor decimos, ok, de verdad es una persona con puros pensamientos negativos que no quiere a sus estudiantes triunfar y por eso los desalienta, por eso hace esto, o simplemente tiene algún conflicto del pasado y lo está, por así decirlo, sacando con las futuras generaciones. Todavía no conocemos bien a qué quiere llegar Fletcher con todo esto. Y justamente se va a ver reflejado en la relación con Andrew, porque después de este suceso, de esta tragedia, ¿qué es lo que hace Andrew? Empieza a practicar, empieza a ser mejor. Y aquí vemos algo muy interesante. Su cuarto se vuelve su mente. O sea, cinematográficamente vemos que su cuarto se vuelve su mente. Nos hace parte de, y lo único que está en su cuarto es la batería. ¿Y qué es lo único que está en su mente? La batería. Quiere ser mejor, quiere impresionar, quiere esa aprobación. Tiene esa inseguridad de que dices, soy lo peor, no sirvo para esto. Y por eso empieza a practicar. Y lo que les decía, empieza a sacar todo de su cuarto, que es una analogía con su mente, y empieza a sacar todo para solamente tener la batería adentro, de mejorar y seguir practicando hasta convertirse en el nuevo Charlie Parker. Y aquí la pregunta, ¿de verdad Newman está adelantado? ¿De verdad sí estaba adelantado? Porque tan solo, por ejemplo, una escena anterior a eso fue cuando estaban ensayando Whiplash y hay alguien desafinado y empieza a cuestionar a uno que no estaba desafinado, pero dijo que estoy desafinado y por eso lo corrió. Y ahí podemos como que más o menos ir como agarrando piezas de por qué Fletcher es así. Porque él, o sea, con eso nos da a entender Fletcher de que el chavo era a lo mejor una persona insegura o que no era competente, por así decirlo. Y por eso lo demuestra al correrlo, de que, ok, se puede decir que eres débil. Y tú dirás, qué culero, ¿no? O sea, no le das esa segunda oportunidad. Pero ya cuando vemos una plática que tenemos delante con Andrew, podemos entender hacia dónde va con todo esto. Y llegamos casi a la mitad de la película, cuando llegamos encontramos este elemento muy característico de la cinta, que es la carpeta. La carpeta cambia todo. Ahí en la carpeta surgen la historia que ahora va a contarnos por medio de Andrew. Porque aquí vemos que Andrew, cuando llega con Fletcher, él es el suplente de baterista, o sea, no es el mero chingón de la banda ni nada por el estilo. Pero cuando su compañero Tanner le encarga la carpeta, se pierde. O sea, literal, no sabemos qué pasa con la carpeta. Si alguien la tomó, si de verdad Andrew dice que la dejó ahí o fue intención y la perdió para ganarse ese lugar. Porque él mismo sabía, o más bien Fletcher sabía, de que Tanner no sabía las notas. Y si nos damos cuenta, Andrew se la pasó memorizando todo y practicando. Por eso muchos hay la teoría de que dicen que Fletcher robó la carpeta, porque, como le digo, sabía que Tanner no sabía tocar las piezas sin las notas, sin las partituras, y Andrew sí sabía, pero ahí también entra como un conflicto y cómo sabía Fletcher que Andrew sabía las partituras. Entonces, por eso muchos dan como la teoría o piensan de que esa parte que vemos de que según Andrew deja la carpeta en la silla, pues está en su mente, o sea, como que Chazelle nos quiere engañar con eso y en realidad pues Andrew perdió la carpeta de manera intencional para ganarse el puesto. Y como les decía, aquí vemos esta escena de justamente ese conflicto, esa confrontación, pero si nos damos cuenta, todavía vemos esa mano bajita o esa persona insegura en Andrew, porque pues como que dice, yo lo toco, o sea, ahí muestra un poco de madurez y de fuerza, pero todavía como que temeroso, y pues Tern dice, ok, pero si la cagas, estás fuera, ¿no? Y aquí vemos la imagen de que Andrew pasa de ser el suplente de Tanner, ahora ser el titular. Ahora es el titular y ahora aquí ya tenemos la aprobación de Fletcher, por así decirlo. Andrew ya probó que es el mejor, ya está en un lugar
privilegiado con Schaefer. Y aquí como que las cosas empiezan a cambiar para Andrew, porque ya vemos como su relación con su novia, vemos todas estas pláticas que tiene con su papá, con sus familiares y todo. O sea, su estado de ánimo está al 100. Vemos esa seguridad, esa confrontación y éxito ahora en Andrew. Pero aquí nos llega esta pregunta. ¿La aprobación es igual a estabilidad? Y es algo que siempre nos va a ser muy rebuscado en la película, que está súper notorio en las actitudes de Andrew. Cuando tiene aprobación, vemos que es el amo, o sea, como que todo el mundo se le hace pequeño y es más poderoso, es más grande. Y vemos obviamente esa seguridad, esa firmeza que tiene, pero solamente cuando tiene la aprobación. ¿Y qué pasa cuando no tiene la aprobación? Y eso se va a ver casi desde los 3/4 de la película. Y aquí, como decía, quiero ser de los mejores. Aquí vemos a Andrew, tiene su relación con su novia, su relación con su familia, pero aquí pasa algo interesante. Andrew, como les decía, quiere ser de los mejores. Él mismo lo ha dicho. Y esa plática con su novia, a mí lo personal me causó bastante cringe, fue como que algo muy incómodo. Como que, o sea, está bien que Andrew quiera tener mente y todo, pero pues obviamente sí se ve como que muy reflejado que no eran compatibles ellos dos. Lo que los unía, por así decirlo, era obviamente como su falta de círculo social, o más bien que eran como los bichos raros en sus respectivos grupos. Por un lado, Andrew, que pues todavía no era muy querido, y de verdad nunca fue muy querido en Schaefer, y por el otro lado está Nicole, que no tenía como tal pues esa relación pues con su sociedad, porque pues era nueva y todo eso, pues obviamente uno se siente raro en una nueva ciudad. Por así decirlo, por ese motivo estaban unidos. Pero como luego se nota, hasta Nicole se dio cuenta de que Andrew va más allá, o sea, como que aspira a grandes cosas. Y eso no es lo malo es cómo Andrew ve a Nicole. Y eso lo vamos a ver después, cuando termina con ella. Cuando le dice, yo sé que va a pasar esto y aquello, y la verdad para evitar dolor y demás, pues hay que terminar. O sea, no pasan, o sea, ni siquiera sabe si puede llegar a pasar eso y lo hace. Y aquí vemos obviamente lo que les decía, que toda su mente ya no hay nada más que la batería, ya no hay nada más que ser el mejor. Y es ahí cuando empieza a presionar, Pero ahí vemos otra cosa que caracteriza a Andrew, que es la soberbia, porque la plática con su familia empieza obviamente como a tener esa dinámica familiar, como de la cena y todo, pero vemos esa soberbia de que llegan, no sé, no, la verdad no sé si eran sus primos, sus hermanos, lo que sea, pero llegan estos dos que también tienen como sus propios logros. Uno es jugador de fútbol americano y el otro trabaja en una compañía o asociación, no recuerdo bien. Y Andrew aquí vemos como esa soberbia, como que esa aprobación que busca, como que, mírenme, yo soy más importante, estoy con Terrence Fletcher, estoy aquí en Schaefer, voy a aspirar al Lincoln Center y no sé qué más. Y justamente su tío es que le hace la pregunta, ya te hablan del Lincoln Center, ahí le da un putazo y lo baja de su nube, como de, ubícate en dónde estás, porque no estás llegando a nada todavía. Como les digo, aquí vemos más a fondo, o estamos sintetizando quién es Andrew, la obsesión que tiene, la soberbia que se carga, la inseguridad sobre todo, y esta aprobación. Estos 4 puntos son muy peligrosos juntos, y justamente Chazelle lo quiere reflejar aquí, porque es algo que sí pasa en la vida real. Muchos tenemos obsesión a algo. Algunas cosas lo pueden como decir, es que es perseverancia, es que es constancia, y también puede ser válido, pero cuando algo ya se vuelve muy recurrente en nuestra mente y a fuerzas queremos conseguir eso, y es una obsesión. Y justamente por esa obsesión puede llegar a la soberbia de que te crees superior, de que vas teniendo logros y él te crees el mejor, pero todavía no eres el mejor. Y justamente esos logros, o sea, ante el mundo eres soberbio, pero ante ti solo y dentro de ti sabes que eres inseguro, que todavía no eres el mejor, te sientes pequeño a comparación de otros. Y todo esto va mezclado con la aprobación que uno busca. Quieres que todo el mundo te apruebe, quieres que las personas vean tu potencial, y entonces no voy a ser el mejor hasta que todos digan, es que eres el mejor. Y eso es lo que quería Andrew. Y tan solo se ve reflejado en esta frase, que para mí es una de las frases más ojetes
pero muy buenas, que dice: prefiero morir alcohólico y arruinado a los 34 y que hablen de mí en una cena que vivo, rico y sobrio a los 90 y que nadie recuerde quién fui. Eso es una de las frases que más van a marcar a Andrew y que ahí van a ese punto de quiebre, ese antes y después de lo que fue Andrew. Y llega el catalizador. Pero antes de llegar así como a la parte final de la película, no sé si alguien quiere comentar algo o tenga alguna duda de algo hasta ahorita o vamos bien. Ok, entonces continuamos. Y les digo, tenemos este catalizador en la historia que, como les decía antes, Andrew está estable o es feliz cuando tiene la aprobación. Pero ¿qué pasa cuando Fletcher consigue a alguien más? Andrew se siente amenazado, sabe que está perdiendo su lugar, como dice, es mi parte, no me la puedes quitar. Y Fletcher le dice, gánatela. Y aquí vemos como que todo empieza a cambiar en Andrew. Otra vez ya no es estable, o sea, vemos esa falta de seguridad y de autoestima en Andrew, como que, o sea, se ve amenazado y lo primero que hace es obviamente practicar, que eso es algo que bastante bien, de que si quieres ser el mejor, pues tienes que seguir practicando y demás. Y aquí vemos que Fletcher lo vuelve su catalizador, o sea, Ryan se vuelve el catalizador para que Andrew siga mejorando. Y aquí ya vamos entendiendo hacia dónde quiere ir Fletcher. Quiere presionar a Andrew, quiere que siga practicando, que siga siendo mejor, pero todo ese esfuerzo va a llevar a Andrew al límite, lo lleva hasta el límite. Ya no tan solo es una obsesión, ya es una locura, ya es un frenesí que lo está llevando a superar sus propias expectativas y obviamente a dar más de lo que está disponible, lo que está dispuesto a dar. O sea, literal, sangra, literal, llega a perder la noción de la realidad, de quién es él, qué es lo que necesita y todo. Ya todo el mundo para él no existe. Su único mundo es él y la batería, y obviamente es el mejor. Y vemos esta escena que tratan de humanizar a Terrence, que lo hacen ver como una persona también vulnerable. Y aquí ya vas entendiendo que él siempre buscaba crear los mejores músicos, porque este joven, que es su nombre era, ¿cómo se llama? El estudiante de Fletcher, Sean Casey, era como un logro para Fletcher, porque estaba consiguiendo como generar músicos talentosos y demás, pero muere en un accidente, como él no lo planta, pero más adelante sabemos que no fue un accidente. Y es aquí cuando vemos que Fletcher lo que está buscando es generar talento, pero todavía no nos queda muy claro si de verdad es eso o está siendo culero con todos. Y como les digo, la no aprobación que no recibe Andrew deja todo de lado. El conflicto se vuelve más latente, vemos más, más de Andrew, como que nos sentimos parte de él y simpatizamos y empatizamos bastante con él. Y llegamos al borde del límite. Andrew se gana la parte, está conquistando todo y siente que ya está en la cima, que está consiguiendo logros y que a lo mejor tarde que temprano va a llegar al Lincoln Center. Pero como aquí vemos todo esto que se va acabando, todo el límite de Andrew se está terminando. Ya no simplemente el pensar en jazz, es vivir el jazz, que toda tu vida gira en torno al jazz y ya no estás viviendo tu vida, estás viviendo la vida de otros que quieres que te aprueben para ser el mejor. Y aquí lo vemos con Andrew. Empieza todo este frenesí, una de las escenas también bastante movidas, bastante dinámicas y preciosas de la película, que justamente reflejan por así decirlo, ese suspenso de lo va a lograr, qué va a pasar, si logrará ser el mejor, ya llegará a la cima. Pero aquí estamos viendo algo súper importante de Andrew, que a pesar de todo lo malo consiga lo bueno, empieza a confrontar a Terrence,
si se dan cuenta, al inicio no lo miraba a los ojos y después lo empieza a mirar a los ojos, se pone al tú por tú y empieza a confrontarlo. Y por ejemplo, como les decía, aquí vemos a Fletcher que todavía tiene vestimentas negras, todavía superior, pero Andrew ya empieza a vestir vestimentas negras que está poniéndose a la par que Fletcher, pero todavía tiene ese blanco, esa inocencia, esa falta de algo. Y lo que sigue después es lo que vemos del accidente de Andrew. Y quiero que vean lo siguiente. Cuando Andrew tocaba la batería, sangraba por las manos, reflejaba obviamente el esfuerzo que estaba dando, todo su potencial y todo su, por así decirlo, su, vaya, su vida en eso. Y aquí, o sea, vemos como una escena bastante explícita, pero con mucho significado, que vemos toda la sangre que está derramando y todo el esfuerzo que está dando. Todo eso se ve reflejado en las manos, porque justamente las manos son sus herramientas de trabajo. El jazz está ahí, pero como le decía, poco a poco el jazz se va metiendo. Ya vemos más palpable el jazz en su vida hasta que logra esa explosión. La sangre ya no queda en las manos, ya es sangre en la cabeza. Esa explosión de que el jazz lo está llevando hasta el límite, que lo está acabando. Y a pesar de eso, quiere seguir. Está esa obsesión, esas ganas de triunfar, pero sobre todo esa obsesión. Y vemos que literal ya no puede, ya llegó al límite, ya está al borde del colapso, pero sigue ahí hasta el grado de que ya no puede. Y es ahí cuando Fletcher le dice, fracasaste, se acabó. Y después viene como esta parte que es toda la denuncia de Fletcher y demás, pero vemos que Andrew no lo quiere hacer, no quiere denunciarlo, no por miedo ni por nada, digo ni por decir lo que es collón, sino porque tiene respeto, conoce quién es Fletcher y cuál es su pasión, qué es lo que busca. A pesar de todo lo admira, sabe que ellos comparten la misma pasión y por eso no quiere hacerlo, porque ve en él un mentor, una persona con gran potencial y que te impone, y sobre todo que te está formando, pero lo termina haciendo, no por venganza ni por nada, sino simplemente porque empieza a darse cuenta que a lo mejor el jazz no es para él y empieza a sacarlo todo. Y si nos damos cuenta, en todo el soundtrack de la película, siempre estamos escuchando una batería, siempre está la batería en el soundtrack, pero después de que Andrews lo expulsan de Schaefer, el soundtrack que sigue ya no hay batería, solo es el piano. Y eso hace referencia de que Andrew está sacando la batería de su vida. Y otro significado de eso es que su cuarto saca la batería. Y como decíamos, su cuarto es su mente. Y al sacar la batería de su cuarto, esto también hace referencia de que sacó la batería, el jazz de su mente, porque sabe que ha fracasado, que no lo logró. Y pues tiene su vida ordinaria. Pero, pero llega otra vez el reencuentro con Terrence Fletcher. Y si nos damos cuenta, después de todas esas, que serán como 8 o 7 minutos después de eso, volvemos a escuchar la batería en la vía de Andrew. A pesar de que era pues el músico que estaba en la calle, pues escucho otra vez la batería. Y eso da como paso a de que estamos a punto de volver a la obsesión. Y es cuando Andrew se reencuentra con Fletcher. Y aquí entendemos del todo cuál es la motivación y la meta de Fletcher. De esta plática, conversación, nos quedamos con 3 puntos. Una de las frases más icónicas de la película. No hay 2 palabras que sean más dañinas en nuestro idioma que buen trabajo. Justamente aquí nos estamos dando cuenta de que Fletcher no quería la mediocridad. Es como les decía al inicio cuando empezó con Andrew. Si hubiera sido como decir, tú vas muy bien, no te preocupes, te equivocaste, lo vuelves a hacer. Eso justamente crea mediocridad para Fletcher y él mismo lo dice. Y el presionar y llevar al límite lo llevó a conseguir grandes cosas. Y es justamente cuando tenemos otra frase que va a ser crucial para el final. El nuevo Charlie Parker no se desalentaría. Ya es aquí después de estas frases que llegamos a la última oportunidad para Andrew, que vuelve a este rubro o este mundo del jazz,
lo vuelve a intentar, porque quiere ver si de verdad es para él el jazz. Y tenemos esto, el nuevo Charlie Parker. Llegamos a esta escena, pero si nos damos cuenta, Andrew vuelve a caer en lo mismo, que ocupa aprobación. Pero cuando empieza a irle bien las cosas, como que quiere recuperar todo. Vemos que vuelve a llamar a su exnovia, y pero su exnovia obviamente ya hizo su vida, ya tiene otro novio y todo. Y como que Andrew empieza a volver a tomar fuerza, pero pues ahí vemos que sigue siendo parte de su personalidad la inseguridad, la soberbia y el miedo. Y pues vemos justamente en las escenas que Andrew ve a Fletcher con seguridad de que, ok, todo va a estar bien. Y Fletcher es cuando revela que siempre supo que Andrew fue el que lo denunció y por su culpa lo despidieron de Schaefer. Y es aquí donde entra otra pregunta. Si este Fletcher invitó a Andrew para humillarlo como tal y acabar con su carrera, o fue su último incentivo para ver si se acaba el nuevo Charlie Parker. Sí, eso está muy a la interpretación de uno, pero pues ya depende ahora sí de la perspectiva de uno. Yo lo personal, yo siento que pues fue para humillarlo, o una tipo venganza, pero les digo, aquí entra la segunda frase icónica de esa charla, que es el nuevo Charlie Parker no se desalentaría, porque vemos que Andrew fracasó, o sea, en esa parte fracasó y se va, pero luego regresa, porque justamente, como dicen, el nuevo Charlie Parker no se desalentaría. Y es ahí cuando vuelve y empieza eso. Y vemos que hay una confrontación. Y lo que les decía desde un principio, tenemos dos lados opuestos, pero con una meta en común y tenemos esa confrontación. Pero al final de toda esta escena, de todo este frenesí, porque la escena literal son 10 a 15 minutos, que es pura música, es puro jazz, con toda esta elegancia, con esta puntualidad de los distintos puntos de montaje y de música, vemos esa fuerza que tiene en cuestiones narrativas, de lo que empezó como una confrontación, termina en un acompañamiento. Y si se dan cuenta, los dos están de negros, los dos llegaron a su nivel, los dos están a la par y empiezan a verse como iguales. Ya no Andrew se ve inferior, ya no Fletcher lo ve como el pupilo, ya lo ve como su igual. Ya vemos que esa confrontación tiene un acompañamiento, porque poco a poco vemos cómo Fletcher se da cuenta de que Andrew está a punto de dar el mejor show de su vida y lo ayuda, lo apoya y se ve. Y aquí entran tres miradas, las tres miradas cruciales de esta escena. Por un lado tenemos al papá de Charlie, al papá de Andrew, que lo ve, que después de toda la película lo acompañó, pero él se preocupaba por su hijo, porque él decía que su hijo era su única preocupación, su adoración y todo, pero aquí se da cuenta del sacrificio de su hijo, que siempre todo lo que le trataba de decir a lo largo de la película, de la charla, no era porque le gustaba sufrir o demás, era porque eran los sacrificios que necesitaba ser un músico. Y eso a veces nos pasa en la vida diaria, de que nuestros padres o personas que están en nuestra vida no entienden las acciones que hacemos o no entienden los sacrificios para conseguir algo. Y aquí el padre se da cuenta de que este Andrew está haciendo su vida, está viviendo su vida, no necesita ya a su padre. Y aquí lo refleja con esta mirada. Y finalmente tenemos el final de Whiplash, que pupilo y maestro se dan cuenta de que eran totalmente opuestos, que eran rivales, por así decirlo, que se odiaban, pero lo consiguieron. Tanto la nueva meta de Fletcher, que era crear el nuevo Charlie Parker, de ser el maestro del nuevo Charlie Parker, y Andrew, que se logró convertir en el nuevo Charlie Parker. Y justamente esa mirada lo demuestra al final, lo lograron. La película termina así porque así debe de terminar esta historia, porque como les digo, empezamos desde un clímax y toda esta película fue el tercer acto. Vemos todas las motivaciones, vemos el avance, y la película te deja con más de que piensas por qué terminó así o qué pasó después. Uno no necesita saber qué pasó después porque ya era necesario, porque ya vemos qué pasó. Fletcher consiguió su meta, Andrew consiguió su meta, se formó el nuevo Charlie Parker,
lo que parecía algo imposible se logró posible. Ya, ya Andrew aprendió de la humildad, ya seguro de sí mismo, puede ver a Fletcher a los ojos y Fletcher lo puede ver como su igual. Y es aquí que a pesar de todo lo que pasó, de todo este conflicto, como tal podemos ver que fue el viaje del héroe, porque Andrew empezó con una meta y lo logró, se convirtió en el nuevo Charlie Parker, y Fletcher, que parecía un villano, se convirtió en un personaje más icónico y más amado, al saber que todo lo que hizo fue para llegar a este momento, a esas miradas que también nos hacen parte de que te sientes dentro de la película y te absorben con estos amarillos y verdes que ya no reflejan nostalgia ni depresión, ahora te reflejan grandeza y el brillo que uno tiene por dentro lo saca poco a poco. Y así termina el análisis de Whiplash. Espero que les haya gustado, espero que les haya encantado. Si tienen algo que decir, algún comentario, algún punto de vista suyo, pues es el momento con toda confianza. O si tienen alguna duda de lo que comenté, pues pueden decírmela. Los escucho. Pues hola, hoy otra vez yo de Metiche. Jeje. Adelante, tú dime. Pues en la parte final, lo que comentas que queda mucho la interpretación de cada uno. Si realmente fue esta última oportunidad para convertirlo en esa leyenda, o si lo hizo por venganza. Siento que por como plantearon las últimas escenas de la película, siento que sí lo quería hacer por venganza, porque llega un punto en el que pues este tipo empieza a tocar la batería. Y hay una pequeña escena en la que enfocan la mirada, que es, no puedo decirlo de sorpresa, pero sí como impacto, en el plan de que él sabía que este chavito era capaz de hacer eso, pero no esperaba que lo hiciera, porque durante toda la película, si bien hubo momentos en los que empezó a encararlo y empezó a afrontarlo, siempre terminaba por bajar la mirada o por verlo desde abajo. Y es justamente esta escena en la que, si bien lo quiso hacer como, bueno, desde mi perspectiva, si bien lo quiso hacer como por venganza, llega un punto en el que ve y hace lo que tanto ha esperado que hiciera durante todo ese tiempo. Y es tanto su deseo de crear nuevos artistas y crear, pues, personas que se hagan música, que se puede que me caigas de la verga, güey, pero eres un gran artista y es mi trabajo ser un gran artista y como tal te voy a sacar adelante en este pinche evento que ya te cagoteé con todos, que ya te hice humillar, ya te hice caca. No te preocupes, güey, aquí te ayudamos, te ayudamos, te ayudamos. Y es esta parte en la que empieza a señalarle el tiempo y la velocidad en la que tiene que ir haciendo los golpes. Y justamente la escena en la que ya se ven como iguales, que puede que se caigan bien o se odien de por vida a partir de ese evento, pero si se aman o se odian, no importa. Ambos están agradecidos porque tanto este profesor le dio al alumno lo que necesitaba para ser un gran artista, como este alumno le dio todo a su profesor para llegar a ese punto. Entonces, pues esa es mi interpretación del final, pero pues ya cada quien. Ay, de hecho, es muy buena tu interpretación, como dices, porque te digo, o sea, muchas personas se quedan como el análisis o la crítica de si Terrence Fletcher, o sea, los métodos que tienen eran los correctos, pero pues si nos damos cuenta, con este final y ya eso queda en segundo plano. Lo que importa aquí es justamente lo que comentas, de cómo estos dos, si se odian, si no se odian, ellos han logrado algo y no pudieron haberlo logrado sin ayuda, pues obviamente, pues Andrew no hubiera sido el mejor si no hubiera tenido la presión y las enseñanzas de Fletcher, y Fletcher no pudo haber sido el mejor o así si no hubiera si no hubiera descubierto a Andrew, porque pues al final de cuentas lo descubre, le da la oportunidad, pero pues o sea, lo lleva hasta el límite, pero pues todo esto con un fin. Ahora sí, como dicen, el fin justifica los medios.
porque, pues, como dices, lo logró. Y de hecho, si nos vemos, algo que se me olvidó comentarles, a lo largo de la película ya te spoilean lo que va a pasar. O sea, por ejemplo, lo que les decía, cuando le estaba diciendo la historia de Charlie Parker, es como de, le aventó un platillo, y ¿qué pasa después? La avienta una silla. O, por ejemplo, vemos esto de que cuando Andrew se va con su familia y todo, vemos que está viendo un video de jazz y vemos que le llega un mensaje de Nicole. Entonces ahí también como que podemos ver justamente como esa premonición de que la va a sacar de su vida para enfocarse en jazz. Y justamente antes de que se suben al escenario en esta escena final, Fletcher le dice a todos los de la banda, la gente que está ahí afuera no olvida. Con una llamada pueden hacerse famosos, igual con una mala actuación, olvídense de este mundo. Y también de lo que pasa en la película, y como dices, aquí entra mucho lo que les decía de la segunda frase de la plática. El nuevo Charlie Parker no se desalentaría. Andrew se pudo haber ido con su papá y todo, pero regresa, y es cuando ahí se da cuenta Fletcher de que a lo mejor, como digo, lo quería humillar, lo quería obviamente, quería vengar, pero ya cuando se da cuenta de la determinación de Andrew, como le decía, Andrew ya no se ve como un inferior, ya tiene la seguridad y sobre todo tiene la humildad, porque sabe que la cagó y regresa y da la actuación de su vida. Y es justamente lo que para mí yo rescataría más de la película, no tanto el hecho de que, como digo, muchos están como criticando o enfocándose en los métodos de Fletcher, cuando pues, eso queda en súper segundo plano después de ver el final de Whiplash. No sé si alguien más tenga alguna opinión o algún comentario. Adelante, es válido. Yo no me escucho muy fuerte. Yo te escucho muy bien. Ok, pues yo creo que es una película muy interesante. Yo había visto el cortometraje en Facebook alguna vez, de esos típicos cortometrajes o pequeñas, bien quien dice, lapsos de película que te aparecen así como si fuera una reseña para que te animes a adentrarte a lo que tiene la película por qué ofrecer. Y pues siento yo que es como si fuera un cuento corto. Y con respecto al final, siento yo que deja esta parte de que todos comentan, que es lo de el beneficio de la duda, que es en plan, pues tú sabrás cómo interpretarlo realmente. O sea, bien puede quedar claro o bien te puede quedar en plan, pero ¿qué pasó después? ¿No? Y pues esto sirve mucho porque teóricamente, bueno, hipotéticamente podría ser como que la llave o la intriga en plan que la gente busque más y motive al productor o que vea la franquicia prácticamente para la creación de una segunda secuela, vaya. Pero me gustó mucho porque se nota mucho el crecimiento del protagonista. Entonces, como tú lo comentas, es el protagonista, como nos lo presentan, como una persona tímida y con carencia de confianza, ¿no? Entonces tenemos a este señor que me recuerda mucho, bueno, este Fletcher que me recuerda mucho a mi entrenador. Este entrenador literal estaba igual que este señor y cuando literal la escena en la que le pone este riesgo de que pierda su lugar, ¿no? Porque pues muchas veces es necesario realmente que tengamos un objetivo, una meta o algo que nos motive para seguir creciendo. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando nos vemos amenazados? Bueno, hay de dos. O corres y simplemente dices, ay, no, ya no puedo. Es que él es mejor que yo. O realmente esa amenaza es lo que te impulsa y te motiva para, pues, bien quien dice, chingarle más, o sea, darle más fuerte. En plan, no, pues si me quedo atrás, pues me va a chingar este güey, o sea, me va a dejar atrás, así de sencillo. Entonces, siento yo que por así decirlo, como protagonista, que siento yo que no funge el papel como tal, es literal de esos entrenadores de la vieja escuela que te dicen, no, eres un pendejo, pero yo me doy cuenta mucho del carácter de esta persona, como tú lo mencionas, que es una persona muy perfeccionista y pues vaya, ¿cuántos de nosotros no tenemos cierto grado de perfeccionismo? Y este perfeccionismo él lo refleja en que busca el siguiente Charles, ¿qué? No recuerdo el nombre bien como tal, pero pues busca crear o sacar artistas de alta calidad, pues.
y este chavo pues busca el reconocimiento de este señor. Entonces, cuando tú mencionas esta parte del reconocimiento, a veces es como que, ok, estoy buscando esto, ¿no? Pero ¿y qué pasa cuando lo consiga? Y vuelvo a lo mismo, de que cuando tú consigues algo, volteas atrás y te das cuenta de que, vaya, sí, sí sacrifica bastantes cosas, ¿no? Pero al fin y al cabo, cuando llegas a ese punto, tú determinas si vale o no la pena. Pero así como tú lo mencionas, toda meta, todo objetivo, sin duda, tarde que temprano tiene que tener un sacrificio, o sea, tiene que en plan rajarte la madre y en este caso, pues este chavo, pues empezaba y de hecho con la nota de Caravana 9 que pues le pedí un ritmo muy acelerado porque realmente él lo que tenía era que no seguía el ritmo que tenía este Fletcher. Entonces, se me hace raro porque o iba muy adelantado, muy rápido o muy atrasado, y en el de Caravan era como que dale más rápido, más rápido, más rápido, pero pues no lo conseguía, ¿no? Entonces, estos tres los hizo sufrir a costa del protagonista, vaya. Entonces fue como que, uy, daño colateral, por así decirlo, pero si aquí implica mucho qué tanto es tu deseo por conseguir eso, porque, por ejemplo, en el caso de Terrence, pues no fue, o sea, realmente los otros dos, que eran, por así decirlo, su competencia, abandonaron el camino, este también lo abandonó, pero posteriormente, pues lo retomó, ¿no? Y sí, o sea, realmente al final yo entiendo que principalmente era venganza, ¿no? Y cuando se va a estar retirando fue como que ya vas a tirar la toalla, pero luego pues vuelve y afrontas tus problemas, porque pues son las opciones que tienes, o los afrontas o los dejas, pero pues generalmente cuando dejas un problema, tarde que temprano lo vuelves a ver, o sea, te lo vuelven a presentar y así sucesivamente. Entonces este chavo lo retoma y es cuando pues este señor se queda como que sacado de onda, porque es como un güey que nada más se está burlando de ti y es bien ojete, ¿no? Entonces de repente te le paras y le respondes y tú te quedas como que, ay cabrón, ¿qué pedo? ¿Sí tiene huevos? Y es que literal pasa eso, la gente no está acostumbrada de repente a que le respondan. Entonces este chavo le responde y fue como que, primeramente pues sentía yo como que estaba tocando así, o sea, a ver lo que salía. En plan, y bueno, en mi caso, si me hubieran hecho eso, era como que, pues me quieres arruinar a mí, pues también te arruinó la presentación, ¿no? Pero este chavo lo que también buscó fue adaptarse. Cuando empieza a tocar lo de la caravana y le dice al que tiene el chelo, yo te doy el tiempo. Y es como que empieza como que esta reconciliación entre Terrence y, ay, se me va el nombre de este chavo. Bueno, Andrew. ese chavo Andrew, ajá. Entonces ahí es cuando empieza esta reconciliación y es cuando empieza este choque de miradas en plan, ok, te sigo el ritmo, ¿no? Porque pues es como que ni tú ni yo queremos quedar mal, entre comillas, pero se demuestra mucho en esta escena el crecimiento y las etapas por las que tuvo que pasar este Andrew para que consolidara una persona con confianza. Y es que realmente la confianza es algo que no solo en un ámbito se tiene que dar realmente en la vida, porque si tú no proyectas confianza, no te voy a dar la oportunidad. Y es lo que le hizo justo en la parte donde hizo el ensayo y que dijo que alguien está desafinado, fue por eso, porque una persona que no proyecta confianza, que es una persona muy insegura. Entonces, eso es un papel muy importante, cómo hacer que una persona insegura tenga confianza. Y es lo que él buscaba. Obviamente la metodología, a mi parecer, no es la correcta, en plan, porque pues el carácter y la forma de ser de él es por eso, para que una persona tenga confianza. Pero es como que, uy, me dices échale ganas y después me dices que eres un pendejo. Y es que él tiene un manejo de la palabra muy poderoso, porque cuando lo vemos en escenas, que cuando empieza a halagar, muy bonito, pero así como te halaga, donde te diga, cuando te llama la atención, es como que te da el bajón de ánimos, ¿no? Pero vemos incluso una escena en la que está con la sobrina de no sé quién que le dice, cuando crezcas, ¿te gustaría ser mi pianista y parte de mi banda? Ahí me doy cuenta yo que pues el señor, aparte de ser
una persona muy perfeccionista tiene este manejo de la palabra y esta seguridad que brinda con la palabra. Pero pues vuelvo a lo mismo de que recalco mucho que aquí veo mucho lo de la palabra como un arma, pero también como un escudo. Y fue como que lo que se me hizo muy curioso del protagonista. Y ya. Ok, ok, ok. Me gusta mucho tu análisis y todo. Y como dices, algo también súper importante aquí es la seguridad de Andrew. Como, o sea, como dices, buscaba siempre la aprobación de Fletcher. Pero ¿qué pasa? Bueno, al final, si nos damos cuenta, Fletcher como tal lo mira así porque Andrew ya no solamente está haciendo las cosas por buscar aprobación, lo hace por él mismo, no lo hace porque lo voy a hacer para que Fletcher me diga soy el mejor, no, ahí ya se demuestra de verdad la perspectiva y sobre todo la meta de Andrew que era ser el mejor, pero no porque alguien lo reconociera, sino porque él sentía que iba a ser el mejor por el trabajo y esfuerzo que ha hecho. Y es justamente cuando, como les decía, que ya se ven como iguales, porque como tal, Andrew ya ha encontrado la fortaleza en él y sabe que no ocupa la aprobación de nadie, que ocupa el esfuerzo, obviamente, y como decía Iglek, ellos dos ayudaron mutuamente para conseguir este fruto. Me gustaría escuchar la opinión de alguien más, pero pues ahorita ya tengo que ir a otro compromiso, pero pues igual les agradezco de verdad su tiempo en esta sesión, en esta charla. Igual si alguien quiere compartirme su opinión o tiene alguna duda, pues les paso mi contacto, ya sea por mensaje, por correo, igual en la página de Facebook. Cualquier cosa, duda o comentario que tengan, pues pueden mandármelo ahí. El formulario para mañana, y el formulario de hoy, perdón, lo voy a mandar mañana, junto con el de la sesión del día de mañana, que va a ser La La Land. Así que para los que estén interesados, pues son bienvenidos para ver la sesión de La La Land. Así que muchas gracias otra vez por asistir y espero que tengan una bonita noche y pues cualquier cosa aquí estoy al pendiente. Muchas gracias, cuídense. A salvar el semestre. Salvar el semestre exactamente.